La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos sentimos muy complacidos de iniciar la semana con un economista amigo de muchos años, participando en programas y participando en este programa, y que nos alegra mucho que una persona con las condiciones intelectuales y de honradez ocupe nada más y nada menos que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Pavel, placer. Mucho gusto, gracias por las palabras. Enhorabuena, Pavel, bienvenido. Eso sí, lo perdió la academia. Pero eso es temporal, momentáneamente, me hace falta, definitivamente. Pavel, ¿usted tiene listo ya el marco macroeconómico ya de final de año? No, todavía no. Hay un nuevo marco macroeconómico que debe salir, que será publicado en agosto. En este momento el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está haciendo los trabajos encaminados a eso. Luego se discute con el Ministerio de Hacienda y con el Banco Central, y cuando se lleguen, digamos, a posiciones, cada ministerio hace su trabajo, cada equipo técnico hace su trabajo por su lado, y luego, digamos, confluimos, y una vez se llega a un acuerdo sobre cuáles son las previsiones para lo que resta de año y para 2023, entonces el Ministerio de Economía lo publica. Pero en términos generales, yo creo que por ahí seguramente que tú vas, no prevemos, en este momento hay que esperar el trabajo técnico, el resultado del trabajo técnico. Yo respeto los mucho. estimados de crecimiento y de... Yo no esperaría que hayan cambios importantes. Ya vimos la cifra como baja hasta mediados de año, hasta el último mes que fue publicado. Estamos hablando por encima, incluso por encima de la media histórica, que es 5.5, estamos en 5.8. O sea, no veo que vaya a causar un severo revés económico. Por ejemplo, la caída en el ritmo de crecimiento de las economías más avanzadas en el mundo, o el aumento en las tasas de interés. No parece que está generando un efecto en el crecimiento importante, y probablemente, pero repito, yo quiero esperar a que mis colegas del ministerio y de los otros ministerios y de las otras entidades públicas saquen sus conclusiones y volvamos a la mesa a ver qué pasa. Pero la impresión que tenemos es que las previsiones de crecimiento van a continuar siendo Lo difícil robustas. Va a ser las predicciones sobre el comportamiento de los commodities. Por supuesto, el tema de inflación es más complejo. La incertidumbre. ¿Cuán rápido? Nosotros esperamos que la inflación retorne digamos, al nivel normal, pero no sabemos cuán rápido lo va a hacer. Ya lo que estamos viendo es que la inflación llegó a un pico, no sé, y se estabilizó entre 9 y 10%. Pero lo más probable es que en los próximos meses empiece a bajar. Ya la inflación del mes pasado, se calcula, está por debajo de los promedios de inflación de los meses anteriores. Por lo tanto, si eso sigue así, pues la inflación anualizada va a terminar cayendo. Lo que pasa es que no sabemos qué tan rápido va a terminar volviendo a ser la inflación de antes. Eso es un elemento que depende de lo que pase con los commodities, especialmente. Pavel, con el permiso de Ramón y de tuyo también, me voy a desviar un poquito del tema económico, momentáneamente, por otro tema. Eso está bien. Por otro tema que sí también está acaparando la atención del país, y es que en medio de las situaciones que estamos viviendo, se produjo una marcha por la patria, ¿no?, con relación a la postura de la República Dominicana con relación a Haití, a la comunidad internacional con relación a Haití. Y tú pusiste 2 tweets. Uno de ellos decía: la demanda por una política migratoria más robusta y efectiva es inobjetable. El descontrol migratorio perjudica a migrantes y receptores. Lo penoso y peligroso es cuando ese reclamo se hace desde el desprecio y cuando se aplaude el atropello a la dignidad de las personas. El otro decía: tanto amor por la patria y tanto odio hacia la gente. ¿Qué tú piensas? ¿Fue realmente la marcha y lo que se dijo en la marcha lo que motivó esos 2 tuits? No, yo creo que hay un ambiente en la República Dominicana enrarecido, y yo lo que estoy haciendo un llamado es a la racionalidad. ¿En qué a sentido? La racionalidad en el debate. Yo creo que tenemos que movernos, o sea, la política pública, el reclamo importante, necesario, por una mayor robustez en la política migratoria, tiene que hacerse desde la racionalidad y no desde la pura pasión y desde el rechazo. En la sociedad dominicana es una sociedad que desde Trujillo, por herencia trujillista, se ha propagado un sentimiento muy anti-haitiano, muy de rechazo al otro. Y se mezcla
O sea, eso se mezcla con el reclamo legítimo. ¿Y cómo Se mezcla con el reclamo legítimo de una política más estricta. Y yo creo que lo que tenemos que sentarnos a discutir cómo lograr eso, pero con la cabeza fría. No puede ser sobre la base de el miedo, el temor, el rechazo. Hay mucho de eso en esta sociedad. No digo que todo el mundo Pavel, y se también monte en desde el eso. punto de vista de los haitianos no hay un antidominicanismo. Especialmente, probablemente en parte de las élites haitianas existe eso y también es aprovechado. Entonces estamos hablando de sectores en ambos países que están explotando políticamente un sentimiento negativo en la población. Unos porque se sienten invadidos, los otros porque se sienten maltratados. Pongámonos un bloque de hielo en la cabeza y veamos cuáles son las alternativas para regular adecuadamente la migración. Cuando una persona migrante es una persona desvalida, es una persona que se ve forzada a salir, de su país. Hay que tener también eso muy claro. Yo, repito, llamo a la sensatez, al cuidado, por supuesto, también igual que muchos ciudadanos reclamamos que el Estado juegue su rol regulador, que no lo ha jugado por 50, 60 años, su rol de control, de cuidado, en un proceso gradual y bien orientado, considerando no solo la necesidad de regular y de cumplir con las leyes, también considerando la situación económica de muchos sectores productivos. O sea, ¿cómo vamos a lidiar con un sector agropecuario en donde una parte significativa de la mano de obra es mano de obra haitiana con bajos salarios? ¿Cómo vamos a hacer la transición hacia una agricultura, más moderna, más tecnificada, que demande fuerza de trabajo más calificada y que demande menos fuerza de trabajo migrante y poco calificada? ¿Cómo vamos a hacer para transformar la construcción? ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar el tráfico de personas? Porque mucho de esta migración es por tráfico de personas. Entonces hay que enfrentar esas organizaciones también. O sea, una política bastante racional. Eso es lo que yo... Sí, tú rechazas cuando te indican el calificativo de pro-haitiano. Siempre se caricaturiza. No, este pro-haitiano, este anti-haitiano. Tenemos que tumbar esas barreras, ¿no? Y abocarnos a un diálogo. A veces nos ponemos en posiciones muy extremas. Mea culpa, yo a veces también asumo posiciones así, duras, pero esas posiciones tienen que ser ablandadas y tenemos que vernos a los ojos y ver las preocupaciones de todos, de cada uno de nosotros son legítimas. ¿Cómo podemos llegar a un punto en donde definamos, primero sentemos unas bases racionales y definamos una política efectiva, porque no la hemos tenido? Pavel, desde economía ustedes pueden hacer mucho por la frontera. He visto que ustedes tienen unos planes, hicieron unos estudios en relación a la frontera y tienen algunas ideas, porque es la parte más pobre de la República Dominicana, lamentablemente. Sí, ahí desde el inicio de la gestión de gobierno en el ministerio conformamos una dirección de promoción de políticas para el desarrollo fronterizo, y esta dirección lo que ha estado es de alguna manera cumpliendo el rol que cumple el ministerio, pero específicamente en la frontera, que es un rol de planificación. Y cuando hablo de planificación significa de identificar cuáles son las grandes necesidades e identificar cuáles son los productos del sector público que pueden ayudar a enfrentar esa situación detectada, y luego cuáles son los recursos que necesitan. Eso es lo que es un plan. Es decir, identificas el problema y ves qué puedes hacer, cuáles son los recursos que necesitas, pones los recursos, empiezas a trabajar y ves si resultó o no resultó. De eso se trata la planificación. Y entonces lo estamos haciendo específicamente a eso para la zona fronteriza y articulando al sector público. Porque el Ministerio de Economía no es un ministerio que sirve no pone inyecciones, no da una clase, no construye. Ese no es el rol del Ministerio. El Ministerio de Economía, el rol del Ministerio de Economía es con las entidades sectoriales que tienen responsabilidades en la frontera, y todas tienen responsabilidades claramente: agua, energía, educación, salud, infraestructura vial, ¿no? Entonces, nos ponemos de acuerdo para ver cuáles serían las grandes prioridades, cuáles serían los grandes elementos, identificamos los problemas y planificamos cuáles van a ser las intervenciones. Reconocido en un contexto de mucha restricción fiscal, porque no es que tenemos recursos abundantes. Aunque prioricemos la frontera, siempre van a ser, falta mucho más recursos. Entonces, hay un plan que se llama Mi Frontera, le hemos puesto Mi Frontera. Creo que el nombre es sugestivo, ¿no? Claro. Diciendo, este territorio, esto no es una raya, pura y simplemente. Ahí vive gente, y vive gente que merece
ejercer derechos. Y que esos derechos se le han negado por años. Entonces hay que trabajar con todas las instituciones públicas, no solo para cerrar brechas de servicios básicos, debo decir, porque con frecuencia es, bueno, agua, energía, salud. Es también identificando cuáles son los proyectos que van a transformar económicamente a la región. Creo que está bastante claro cuáles van a ser los elementos que van a transformar la zona norte de la frontera, ¿no? El proyecto de Manzanillo, la ley 1221 de desarrollo fronterizo, que terminó siendo una ley mucho mejor que la anterior, pero en el mismo espíritu, con mucho más controles, mucho más sofisticada y de más calidad. Digamos, ahí tienes dos elementos fundamentales que van a mover la economía de la zona norte de la frontera. Luego en la zona sur de la frontera, en Pedernales, el proyecto de Pedernales, el proyecto que ahora se conoce como Cabo Rojo, pero realmente es un proyecto de mucho más alcance que Cabo Rojo, es para todo el suroeste, porque te va a terminar alando la economía de Independencia y hasta también de Barahona como centro logístico, o sea, el desarrollo turístico de Pedernales. Y no se trata de un proyecto para los hoteles. A veces uno piensa, no, que ahí están los hoteles, el sector privado. No, el sector privado es un vehículo, pero el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida en esa frontera. En la frontera, y tiene que haber mucha inversión pública. Por ejemplo, ahora INAPA está trabajando el acueducto de Pedernales, la expansión del acueducto de Pedernales. Obra Pública está trabajando la carretera Barahona, Oviedo, Enriquillo, Pedernales, que es una carretera de difícil acceso, y parte de los problemas de Pedernales es una zona de difícil acceso. Entonces, se está trabajando con toda la provincia, y además se está trabajando con la gente en la provincia. No se está trabajando desde la capital, sino involucrado con la gente de la provincia, identificando los problemas y enfrentándolos. Y luego está el Plan San Juan, que va a alar a Elías Piña. El Plan San Juan es un plan de transformación económica de la provincia, en donde nos estamos moviendo desde las habichuelas, que es un producto, va a ser difícil poder sobrevivir frente al libre comercio. Entonces hay que transformar, y se está planteando eso hace muchísimos años, no se termina de hacer nada fuerte. Bueno, ahora se está manejando, trabajar una transformación significativa, y se está logrando para que San Juan se convierta se transforme económicamente, y eso va a permitir alar a Elías Piña. Ahí le puse unos ejemplos de lo que se está pensando para la frontera. Sí, Pavel, tú tienes una sólida formación académica, experiencia docente, una labor investigativa de años, local e internacionalmente. Has hecho numerosas recomendaciones de estudios de lo que son políticas públicas, lo que son políticas de desarrollo incluyente en el país. Desde el 2020 estás en el gobierno, antes como viceministro y ahora como ministro. Y es momento de poner en práctica todos esos elementos de juicio que esas investigaciones te han dado como base, que tú lo has vivido en carne propia. Me llamó la atención un titular que salió en Diario Libre a raíz de tu designación, una semana después, donde tú decías, es más difícil hacer política pública de calidad de lo que yo creía. Ahí vamos, una cosa dicen que es con guitarra y otra con violín. Hemos tenido un país en crecimiento por décadas. Sin embargo, eso no ha venido acompañado del desarrollo que se quiere o que quieren ustedes, los expertos. ¿Cómo llevar, Pavel, la teoría a la realidad, a la práctica, y que él se sienta? Mira, esa declaración la di frente a una pregunta directa. Me dijeron que es una pregunta similar a la que te está haciendo. Me dijeron, bueno, tú estabas antes en la academia, en la sociedad civil, digamos, y ahora, ¿cómo se siente? Y bueno, es mucho más difícil, como lo decían mis colegas que estaban en el sector público, que siempre me decían, ven, ayúdanos, ven al sector público. Para que tú veas cómo es. Para que tú veas que difícil es, podemos estar de acuerdo, todos podemos estar de acuerdo, Estado, sociedad civil, sector privado, en una línea de trabajo con unos objetivos hacia dónde debe ir la política pública. Pero hacerlo es más complicado, aún con todo el mundo a bordo. ¿Por qué más complicado? Por dos razones. ¿Cuáles son? La primera es que es la articulación en el sector público. O sea, cómo trabajar de manera articulada. Pero se ha hecho en otros países. ¿Por qué Sí, aquí sería diferente? Porque aquí hay una tradición, y en otros países la hay también, pero la han podido superar, de trabajar sectorialmente. Esa es la principal decir, barrera que tenemos. Es una barrera importante. Es decir, yo trabajo educación y no tengo nada que ver con salud. Yo trabajo salud y no tengo nada que ver con educación ni con infraestructura. Yo trabajo infraestructura y yo no tengo nada que ver con medio ambiente. Yo trabajo medio ambiente y no tengo nada que ver con agua. No, así no. Eso le llaman comportamiento de silo. Silos, tubular, dicen también por ahí. O sea, que estás viendo estrictamente tu área de competencia. Y eso no puede ser así.
No significa que tú no te ocupes y que tú tengas que, tu responsabilidad fundamental sea los sectores, pero tienes que articularte con el resto para lograr un resultado. Tú no puedes tener, por ejemplo, mejor educación si tú no tienes entrada temprana a las escuelas, y si tú no tienes entrada temprana oportuna a las escuelas, si tú no tienes un acta de nacimiento adecuado. Para poner un ejemplo, no tiene que ser fidedigno, fehaciente, pero esa es la idea. Tú tienes que articular a todo el sector público para trabajar. Entonces, por eso es muy difícil ya que la gente empiece a ver más allá de su propio ámbito. Y lo otro es la normativa. La normativa hacen las cosas mucho más, la normativa de compras, contrataciones, las normas de inversión pública, que están ahí para algo, no están de adorno. A veces dicen, esta ley de compras es un desastre, esto nos retrasa, o la normativa de inversión pública es una retranca. No, están ahí no significa que no puedan mejorarse, por supuesto que pueden mejorarse. Y hay procesos que pudieran ser más expeditos sin descuidar la calidad regulatoria, pero estamos hablando de manejo de recursos públicos, de los recursos de todos nosotros, frente a los cuales unos pocos tienen responsabilidad, y la normativa está para velar que eso se cumpla. No, que Contraloría es un dolor de cabeza, que todavía el contrato tiene 2 semanas que no terminan de registrarlo, y si no hay registro de contrato no puede salir, no puede empezar a operarse. Bueno, la Contraloría tiene su rol ahí, es vigilar, porque todo lo que se hizo antes estuviera adecuado y correcto. Y el gobierno se lo ha tomado muy en serio. Entonces todo el mundo se está moviendo también con cuidado para cumplir con la normativa y poder superar el pasado. Porque, ¿cuál fue el pasado? ¿No? El pasado fue un nivel de discrecionalidad enorme que llevó a un manejo muy inadecuado de los recursos públicos. Tú lo llamas muy diplomáticamente. Bueno, también mucha corrupción, uso discrecional de los recursos públicos, que puso a este país en una alerta tan grande que terminó sacando al partido que estaba en el gobierno del poder, también junto con una división. Pero fue un reclamo ciudadano muy fuerte. Y quienes estamos en el gobierno no hemos tomado esa señal de la ciudadanía muy en serio. Este país no está jugando para nada con eso. No es que fue una ola y ya se acabó. No, este país está en guardia continua, permanente. Y qué bueno que esté vigilante de lo que hacemos todas y todas los que estamos en el sector público. Y con las redes peor. Y se mezclan también cosas que son realmente, a veces se mezclan informaciones falsas, manipulación, todo eso lo hay. Pero es bueno que tengamos una ciudadanía que estén con los guantes puestos vigilando lo que estamos haciendo. Eso es una ganancia que tenemos que preservar, y nosotros que estamos en el sector público tenemos que responder a eso. Y yo creo que el gobierno está muy claro de esa situación. Pavel, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Volvemos, nos quedan muchos temas todavía con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos sentimos muy complacidos con la participación de nuestro ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Pavel Isa Contreras. Pavel, una cosa que siempre destacan los investigadores, que para acometer buenas políticas públicas, buenos planes de estrategia económica, se concluye siempre que eso debe ir de la mano o termina siempre pasando por el sedazo de la voluntad política del mandatario. De que si el presidente dice que se hace eso, si conviene políticamente al partido se hace, y si no, no se hace. ¿Tú sientes que hay una alineación realmente de lo que necesita el país con lo que está viniendo del Poder Ejecutivo? Mira, hubo un programa de gobierno, y ese programa de gobierno se transformó en plan de Estado a través del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que lo manda la ley. Si tenemos un plan de 4 años, y la misión del Ministerio de Economía es que ese plan se cumpla. Eso implica un enorme desafío, como dijo, porque implica articular a todo el sector público en cada una de esas metas. El presidente nos ha dado un respaldo muy grande para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cumpla su rol de planificar con las entidades públicas, de darle seguimiento, de trabajar con la Dirección de Presupuestos para que los productos públicos que van a atacar los problemas identificados, para que haya recursos para que eso se cumpla, y para articular a todo el sector público en esa dirección, y para revisar el plan. Entonces, yo me siento, y nos sentimos todo el equipo plenamente respaldado por el presidente en esa misión, pero también reconocemos el desafío que implica hacer eso
en un estado que no tiene esa tradición, la tradición de planificar, o que donde la tradición era que el plan era un libro. Y si se publicaba el libro, este es el plan, y mira qué bonito, ahí está en el anaquel, y no se ejecuta nada porque el presupuesto va por otro lado. Entonces, era tan débil era la planificación que las unidades de planificación en muchos de los ministerios era una persona que llenaba lo que hay que llenar para el MEPI porque hay que cumplir con ley, y lo importante es llenarle a presupuesto, porque ahí es que están los recursos. Entonces, esa época, estamos trascendiendo esa época y moviéndonos en una dirección distinta. Mira, me corrige un televidente y me dice, Ramón y Pavel, que tú eres doctor, que no eres licenciado, y todo el tiempo te hemos dicho licenciado. Mucha gente... Eso no importa, Pavel no está le importa, bien. pero sí, hacemos la corrección. Pavel, también hay otros elementos. Es decir, las recaudaciones van bien. Por encima incluso del PIB nominal, es decir, por encima del crecimiento real más la inflación. Exacto. O sea, no es solo por inflación o solo por crecimiento, está un poco mejor, lo cual es y por encima de lo estimado. Y por encima de lo estimado. Sin embargo, todavía no se cumple la meta presupuestaria de la inversión. Mira, la inversión la inversión va a buen ritmo, está un poco por debajo en este momento, pero no nada que ver con lo que era el año pasado. Es decir, no estamos lejos de estar en el nivel normal de la inversión pública para este nivel del año. La última cifra que vi estaba algo por debajo, pero nada que permita preocupar, que lleva preocupación. Hay que recordar que siempre en los últimos trimestres del año la inversión pública se dispara. Eso es algo que tenemos que corregir. Yo no creo que esté del todo bien. Pero bueno, yo no tengo preocupación por el lado del ritmo de ejecución de la inversión pública. El año pasado tuvimos importantes problemas por 3 razones. Una, o sea, cuando tú tomas, ¿por qué la inversión pública fue tan lenta en el primer semestre del año? ¿Cuáles son los 2 sectores que explican eso? Educación y energía. ¿Y por qué en energía? Porque hubo todo un proceso de reestructuración institucional que limitó las inversiones. O sea, estaban liquidando un proceso de liquidación de la CDE y todo eso. Y luego, educación. Y en educación, el plan de edificación, nos encontramos tremendos problemas con el plan de edificaciones escolares. El presupuesto es agotado porque se utilizó solamente para adquirir la tierra o para hacer, digamos, para movimiento de tierra. Problemas legales, como lo que llamó el presidente, nudos serios. Y entonces, esos nudos se han ido desatando. La inversión en el sector eléctrico también ha ido caminando. Siempre va a ser insuficiente en el caso del sector eléctrico. Eso es un tremendo, digamos, desafío, porque los problemas del sector eléctrico que afectan la finanza pública gravemente tienen, entre otras razones, que ver con la insuficiente inversión para poder recolectar el dinero que necesita el sistema para ser autosostenible. Entonces, yo no tengo preocupaciones por el lado de la inversión pública. La inversión está migrando mucho hacia agua y vivienda, por ejemplo, y salud. Digamos, esos 3 sectores están... Toda la composición de cómo ha migrado, cómo se ha movido desde sectores tradicionales como infraestructura vial, por ejemplo, y energía, y están poniéndosele más peso a vivienda, agua y salud, y los 3 sectores estos con un alto impacto en la calidad de vida de la gente. Todo el esfuerzo del gobierno está dirigido a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿ya? Y eso significa agua, energía, seguridad pública, infraestructura, justicia. Ese es el esfuerzo y ese es el compromiso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de empujar al resto del Estado en esa dirección. ¿No te preocupa el endeudamiento ni el retraso en una reforma fiscal? No, pero claro que me preocupa, nos preocupa todo el tema de la situación fiscal y la deuda pública nos preocupa a todos. No significa que estemos en el abismo, al borde del abismo ni nada de eso, pero desde hace varios años, desde hace 7 años, el ritmo de la economía, el Estado ha sostenido un déficit fiscal continuo. De hecho, desde 2008, el promedio 3% del PIB. 3% del PIB no es mucho para un año, para 2 años, pero cuando tú tienes 12 años continuos, sí, 14 años continuos, con ese nivel de déficit, eso es un problema, y el resultado de eso ha sido un aumento de la deuda pública. Este país tiene que enfrentar esa situación. No estamos en condiciones de enfrentarlo en este momento de ninguna manera por la situación internacional, pero estamos en el periodo pospandémico, luego estamos con una situación de precios internacionales muy severa y con riesgo de caída en la actividad económica a nivel global. No es un buen momento, pero el desafío de reformar las finanzas públicas, elevar las recaudaciones y poner la deuda en una senda de más sostenibilidad,
está allí planteado. Y además, darle a la fiscalidad un sentido de progresividad, es decir, de que el Estado cobre a los que más tienen para proveer a los que menos tienen y apuntalar el desarrollo económico para mejorar las oportunidades que tienen las personas a nivel laboral. Indudablemente, Pavel, que como tú has señalado, lo internacional tiene una repercusión local. Las amenazas, los nubarrones de un posible conflicto con China y Taiwán en estos momentos, si eso se llegara a dar, ¿qué significaría? Mira, eso es impredecible. Las tensiones globales, o sea, lo que estamos asistiendo es a un proceso de reconfiguración global, que no sabemos dónde va a terminar, no sabemos cuándo, y en ese rearreglo se están produciendo tensiones muy fuertes que causan disrupciones en los mercados internacionales de energía, de materias primas y otras cadenas de suministro, incluso pudiera llegar, en el caso de que la situación de tensión alrededor del mar de Asia Oriental se complique, también de las cadenas de suministro, incluso de manufacturas, sí. Manufacturas incluso tecnológicas. Entonces, no sabemos dónde va a terminar, eso va siempre a causar tensión. Creo que vamos a vivir un periodo todavía, de incertidumbre. Hay que estar preparado para esa incertidumbre, y la forma en que está preparado es hacer planes y tener un plan A. Por aquí vamos a ir, si es lo más probable que la economía internacional camine en esta dirección, pero si no camina en esa dirección, tenga un plan B, y si camina en otra dirección, tenga un plan C. Es decir, el plan no es una camisa de fuerza, algo rígido, sino que es algo flexible que le permita al Estado adaptar sus políticas a las situaciones fluidas que se den en el entorno internacional. Pero el objetivo tiene que estar claro, siempre, mejorar la calidad de vida de la gente. Esta economía por 60 años ha crecido tremendamente, y la calidad de la vida de la gente, aunque ha mejorado, no ha mejorado al mismo ritmo. Entonces tenemos que buscar mejorar los servicios públicos y mejorar las oportunidades de empleo de la gente. Esos son los dos grandes objetivos que tiene la administración del gobierno y por la cual nosotros en el Ministerio estamos empujando. Pavel, pero entonces toda esa situación internacional, los temores a una recesión en los Estados Unidos, que lo que falta ya es declararla porque van 2 trimestres de caída, la situación también en Europa, ¿tú crees que no va a afectar la República Dominicana? En este año no parece que vaya a afectar, no se vislumbra. Yo creo que el año que viene pudiera ser, hay que terminar de ver qué va a pasar en el próximo trimestre. Yo creo que el próximo trimestre va a ser clave. Pudiera ser que sencillamente no lleguemos a una recesión franca, ¿no? Sino que lo que terminemos viendo es una desaceleración del ritmo de crecimiento económico, pero ya estamos viendo precisamente otros vientos positivos que se derivan de la desaceleración, de la previsible desaceleración del crecimiento, y es la caída en los precios de las materias primas. El petróleo está cayendo, algunos alimentos están cayendo, las grasas como las grasas comestibles, los cereales, o sea, que también tiene su lado bueno. Y en este momento nuestro problema es ese, nuestro problema inmediato es ese. Claro, tú no quieres comprar alimento y petróleo barato si la economía mundial está en el suelo. Tampoco quieres el otro extremo, ¿no? Tú quieres algo donde la economía internacional crezca a un ritmo razonable, que te sirva de locomotora para que vengan más turistas, para que tú puedas exportar y lleguen más remesas y al mismo tiempo comprar commodities más baratos. Pero si la economía internacional crece, se activa, pues los commodities sufren presiones de precios porque, bueno, la economía está creciendo, está demandando más energía y eso sube los precios. Entonces, ojalá lograra llegar a un escenario intermedio en donde haya que, aunque la economía internacional disminuya su ritmo de crecimiento, no sea una caída violenta, por una parte, y por otra parte que los precios de los commodities se alivien. Este es un país importador neto de commodities, es decir, de alimentos y aunque no determina la canasta alimentaria en su totalidad, ¿no? Porque producimos una importante cantidad de alimentos domésticamente, pero esos alimentos también se producen con energía importada. Por ejemplo, la urea, que sirve para producir insumos. Los pollos los producimos acá, casi todo, pero los alimentamos con maíz, el maíz no lo producimos acá. Entonces es un balance que ojalá llegara a un cierto balance, pero no está en nuestras manos. Lo que tenemos que estar preparados para los diferentes escenarios. Pavel, solamente nos resta agradecerte en todo lo que vale tu participación y contar contigo de vez en cuando. A la orden siempre. Y desearte el mejor de los éxitos. Gracias, gracias. Ahonda en tu agenda, que sabemos que es bien apretada.
Bastante, pero con entusiasmo, la asumimos con entusiasmo. Se nota, se nota.